Unos grandes almacenes tienen a la venta un determinado artículo en dos formatos diferentes, A y B. Entre los compradores del artículo, 2 de cada 5 eligen el formato A, el resto eligen el formato B. Quedan satisfechos el 80% de los que eligen el formato A y el 85% del otro. Nos piden que en A determinemos la probabilidad de que una persona quede satisfecha con la compra del artículo y B si un comprador, bueno, se entiende con la compra del artículo de cualquier artículo. Y B si un comprador del artículo elegido al azar no queda satisfecho con la compra, pues cuál es la probabilidad de que eligiese el formato A. Bueno, este tipo de ejercicios, lo suyo sería primero hacer un diagrama en árbol para visualizar bien el problema. Luego nos dicen, por un lado, que la probabilidad de que escoja el formato A, es decir, vamos a decir que es el suceso A es haber escogido el formato A, pues es igual a 2/5. Luego, la probabilidad de haber escogido el otro, el B, es equivalente a decir no A, es decir, si los compradores o bien escogen A o escogen B, es decir, aquí se sobreentiende que no compran los dos artículos, sino uno u el otro, pues escoger B es equivalente a escoger no A. Luego diremos que la probabilidad de no A es igual pues al resto de posibilidades, 3/5. Pues bien, habiendo escogido el suceso A, nos dicen que la probabilidad de quedar satisfecho es del 80%. Es decir, la probabilidad de S, diremos que S es el suceso haber quedado satisfecho, es igual al 80%, es decir, 80 entre 100, que simplificando nos quedaría 4/5. Luego, la probabilidad de no quedar satisfecho, el complementario de S, no S, es igual pues al resto de posibilidades, 1/5. Por otro lado, si ha escogido el suceso B o lo que es lo mismo, ya hemos dicho, no A, la probabilidad de quedar satisfecho es del 85%. Entonces, posibilidad de S es igual 85 partido 100, o lo que es lo mismo, simplificando nuevamente, pues nos queda 17/20. Luego, posibilidad en el caso de haber escogido no A será de no S, es igual al resto de posibilidades, 3 veces. Fíjate que en este caso, pues lo que sucede es que la probabilidad de quedar satisfecho está condicionada a la posibilidad de que haya escogido o A o B. Es decir, que el suceso S depende o está condicionado del suceso haber escogido un artículo A o haber escogido el artículo B o no A. Es decir, que estas probabilidades que os estoy marcando en azul son probabilidades condicionadas. Esto es la probabilidad de S si ha escogido A, la probabilidad de no S si ha escogido A, probabilidad de S si no A, probabilidad de no S si no A. Muy bien. En el apartado A nos dicen que determinamos la probabilidad de quedar satisfecho, es decir, probabilidad de S. Nos están pidiendo una probabilidad total. Entonces, si nos vamos a nuestro diagrama en árbol, pues vamos a ver en qué sucesos acabamos estando satisfechos. Vamos a acabar satisfechos si hemos escogido A y luego acabamos satisfechos, obviamente, es decir, sería esta rama de aquí, o bien quedaremos satisfechos, fíjate que he dicho O, luego será la suma, o bien si hemos escogido B y luego acabamos satisfechos, es decir, esta otra rama de aquí. Toda esta rama será no A y S, y esta otra rama que hemos señalado antes será A, el suceso A, y el suceso S, la intersección. Es decir, la probabilidad de estar satisfecho será la misma probabilidad de que suceda A y S más la probabilidad de no A y S. Como hemos mencionado previamente, ya sabemos que el suceso A y B y el suceso S o no S son dependientes entre sí. Es decir, la probabilidad de quedar satisfecho o de no quedar satisfecho está condicionada, depende de haber escogido uno u otro artículo. En verde os pongo la teoría. La intersección de dos sucesos va a ser la multiplicación de las probabilidades de uno y del otro si estos son independientes entre sí. Es decir, que la probabilidad de 1, perdón, ahí he puesto S y es una B. Lo que decía, la probabilidad de 1 no depende, no varía, en función de si previamente se ha escogido el otro. Mientras que si sí dependen, la probabilidad de la intersección de dos sucesos dependientes va a ser igual a la probabilidad de 1 multiplicado por la probabilidad de el otro si 1, o sea, el anterior, o bien viceversa. De nuevo ahí he puesto S, es una B, porque esto es teoría. Probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de A si B. La probabilidad del producto de A, la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B si A es equivalente, es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A si B.
Entonces la intersección de dos sucesos dependientes, esto es, si son dependientes, o bien podemos sustituirla por esta expresión o bien por esta otra, va a ser equivalente. ¿Y por cuál lo vamos a hacer? Pues por cuál nos interese más, dependiendo de la información que tengamos. Siendo la probabilidad de A y S, siendo estos dos sucesos dependientes, podríamos sustituirlo por la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de S si A, o bien podríamos sustituirlo por la probabilidad de S multiplicado por la probabilidad de A si S. Problema, no tendríamos la probabilidad de S, o nos imaginamos que estamos sustituyendo, no tendríamos la probabilidad de S porque es precisamente lo que nos están preguntando. Mientras que la probabilidad de A si S, pues tampoco lo tenemos. Lo que tenemos es la probabilidad de S si A, no S si A, S si no A, no S si no A. Así pues, probabilidad de A y S, vamos a decir que es lo mismo que la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de S si A, más de lo mismo con el otro. Probabilidad de no A y S va a ser lo mismo que la probabilidad de no A multiplicado por la probabilidad de satisfecho si no A. Ok, probabilidad de A, 2 quintos, multiplicado por la probabilidad de satisfecho si A, pues 4 quintos, ¿no? Probabilidad de no A, 3 quintos, multiplicado por la probabilidad de satisfecho si no A, 17 veinteavos. Operando, pues nos queda que esto será 8 25avos, hemos multiplicado en línea, y el otro será 51 partido de 100. Así pues, la probabilidad de estar satisfecho va a ser la suma de esas dos fracciones, 8 25avos más 51 entre 100. Y operando nos queda 83 entre 100. La probabilidad de quedar satisfecho habiendo entrado en esta tienda y habiendo escogido o A o B será del 83%. Esto era el apartado A. Mientras que el apartado B lo que nos pedían era la probabilidad de haber escogido A si no está satisfecho. Es decir, ¿qué posibilidad tengo que suceda A o B sabiendo ya previamente que no está satisfecho? Porque yo qué sé, tienes un mal día. Entonces, aquí hay que entender, ¿no?, un poco lo que nos piden. Nos están diciendo la condición en este caso es no S, no satisfecho. Si no S, entonces nos preguntan la probabilidad de A. No vayamos a darle este directamente, o también otro error sería no darle directamente este otro. Porque fíjate, aquí la condición es no S y aquí la condición es A. Es decir, esto, lo pongo en rojo como contraejemplo, luego lo voy a tachar además, como contraejemplo, esto no es probabilidad de no S si no A, perdón, si A. Esto no es lo que nos están pidiendo, no es la probabilidad que nos están pidiendo en el apartado B. Lo que nos están pidiendo es al revés. Probabilidad de A si no S. Y esta no es las probabilidades que nos están dando en el enunciado y que hemos puesto en nuestro diagrama de árbol, sino que lo que nos están pidiendo es justamente al revés. En cualquier caso, vamos a trabajarlo como si fuera, lo es, una probabilidad condicionada. Esto va a ser igual a la probabilidad de la intersección A y no S dividido entre la probabilidad de la condición, que es no S. Y ahora la cuestión es calcular la probabilidad de la intersección y la probabilidad de la condición, de no S. La probabilidad de la condición es muy fácil. Sabemos ya la probabilidad de quedar satisfecho, 83 entre 100. Luego la probabilidad de no quedar satisfecho, pues serán el resto de posibilidades, es decir, 17 entre 100. Por otro lado, la intersección, siendo estos dos sucesos también, obviamente, dependientes entre sí, pues estamos en el mismo dilema que antes. O bien sustituimos por una expresión o por la otra. La probabilidad de A y no S será igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de no S si A. Fíjate que en este caso tenemos toda la información. Probabilidad de A, probabilidad de no S si A. Probabilidad de no S si A, pues 1/5, y la probabilidad de A, 2/5. Haríamos la multiplicación y ya la tendríamos, la intersección. Sin embargo, al revés, pues no lo tendríamos. Posibilidad de no S, pues eso sí que lo tenemos calculado, pero la probabilidad de A si no S es precisamente lo que nos están pidiendo. Así pues, probabilidad de A, pues 2/5, multiplicado por la probabilidad de no S si A, pues 1/5. Multiplicamos en línea, son dos fracciones, nos quedan 2 25avos. Finalmente, pues, probabilidad de A si no S, pues es lo mismo que arriba los 25avos y abajo 17 centavos. Entre 100. Operamos ahí y queda 8 partido de 17. Y pues ya estaría, ¿no?